Ok, en este video vamos a hablar de los tipos de hipótesis. Vamos a crear un nuevo meeting para poder hablar del tema. Bueno, esperemos a que lleguen todos para poder iniciar con la clase. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente. Qué bueno que se pudieron conectar todos. En la clase anterior vimos un poco lo que eran las hipótesis. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de hipótesis. ¿Quién me puede mencionar algo? Pues mire, profesor, yo estoy viendo aquí en la página que se llama recursosdeayuda.com, que dice: una vez que ya hemos hecho la idea de qué es la hipótesis, lo siguiente que debemos conocer son los tipos de hipótesis que existen para poder entender mejor el modo en que realizamos todo tipo de valoraciones. En este sentido podemos encontrar clasificaciones principales que serán tipos de hipótesis en base a su origen y a sus objetivos, y por otra parte los tipos de hipótesis en una perspectiva de forma general. Entonces eso sería en base a origen y objetivos. Se las menciono. En base de origen y objetivo está la hipótesis según su alcance, en función de su origen, la hipótesis en base a su profundidad, la hipótesis en función de su nivel natural y la hipótesis en cuanto a su fundamento. Y ya después tenemos los tipos de hipótesis generales, que en cuanto a la perspectiva de la hipótesis generales también tenemos varios tipos, que son los siguientes: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Ok, perfecto, muy bien, Guillermo. ¿Quién más puede decirme algo acerca de la hipótesis según su alcance, que lo estamos viendo en los tipos de hipótesis en base a origen y objetivos? ¿Quién puede comentar? Yo le digo, profe, permítame un momento. Yo le digo, la hipótesis según su alcance, de acuerdo a la página a la que estamos consultando, en primer lugar tenemos la hipótesis en función de su alcance, en cuyo caso pueden ser singulares o generales. En el caso de que sean singulares, que es uno, nos estaremos refiriendo a un hecho en concreto, solo una cosa. Mientras que las hipótesis generales serían aquellas que se repiten de forma sistemática todo el tiempo. Dentro de las hipótesis generales tenemos las hipótesis universales, que son aquellas que nos llevan a una conclusión desde una perspectiva general. Y por otra parte tenemos las hipótesis generales probabilísticas, que evidentemente no alcanzan el grado de universal, pero sí se centran en la mayoría. Bien, Guillermo, muy bien. ¿Quién me puede leer, por favor, la parte de la hipótesis en función de su origen? No sé, se me ocurre que seas tú, Guillermo. Tú puedes. Sí, claro, profesor, permítame. La hipótesis en función de su origen. Por otra parte, podemos clasificar las hipótesis en función de su origen, en cuyo caso tendríamos las hipótesis inductivas, que son aquellas que descubren secuencias y se centran en la regularidad del funcionamiento natural, y también tendremos las deductivas, a las que llega a partir de deducciones obtenidas a través de otras hipótesis diferentes. Tenemos las hipótesis por analogía, que son las que utilizan el modo de metáfora, como el hecho de trasladar las teorías de Darwin al ámbito social y económico. Y finalmente tenemos las hipótesis ad hoc, que son las que justifican los fallos de otras hipótesis. Es todo lo que yo, si me permite, leo el que sigue, que es hipótesis en base a la profundidad.
En cuanto a su profundidad, tenemos la hipótesis fenomenológicas, las cuales no buscan explicaciones de fondo, sino que cuentan en la observación de los fenómenos, y las hipótesis representacionales, con las que buscan una explicación clara. Ya lo leí. El que sigue yo, aunque me cueste trabajo leer, es la hipótesis en función de su nivel natural. En cuanto al nivel natural, tenemos una gran cantidad de tipos de hipótesis diferentes, como las sociológicas, psicológicas, biológicas, físico-químicas, etcétera. Y eso la quise leer yo porque está cortito. Yo leo la que sigue: hipótesis en cuanto a su fundamento. Y finalmente tenemos las hipótesis empíricas, que se basan en datos empíricos con lo que tienen una buena consistencia, pero no disponen de soporte técnico. Las hipótesis teóricas, que no disponen de base empírica, pero sí de apoyo teórico, y las hipótesis convalidadas. Perfecto, ya con eso terminamos esta sección y nos iríamos a la parte de los tipos de hipótesis generales. Vamos a ver, ¿quién puede leer el primer párrafo? Si me permite, yo de hecho leo el primer párrafo y el primer tipo de hipótesis, que es: en cuanto a la perspectiva de la hipótesis generales, también tenemos varios tipos, que son los siguientes. Hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son aquellas que establecen relaciones entre dos o más variables, pudiendo existir un total de 4 subcalificaciones dentro de este tipo de hipótesis, que son las hipótesis descriptivas del valor, en la cual se obtienen variables en un contexto determinado para proceder a la observación. Las hipótesis correlacionales, que se basan en la variación de alguna de estas variables, lo cual afecta a su vez a otras variables alternativas. Las hipótesis de diferencias entre grupos, que son aquellas que determinan las supuestas discrepancias existentes entre los distintos grupos, aunque no tienen como objetivo establecer las relaciones por las que se producen los desacuerdos. Y finalmente tenemos las hipótesis que se establecen de relaciones de causalidad, que afirman que hay relaciones entre las variables y además de que explican las razones por las que existen. Déjenme, yo leo las que siguen. Las hipótesis nulas. En cuanto a las hipótesis nulas, hablamos de aquellas que están centradas en relaciones que establecen entre diversas variables en las que se refuta o se procede a negar algo que es afirmado por alguna hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas. En este caso hablamos de hipótesis que incluyen conjeturas y suposiciones en relación con otras explicaciones distintas que fueron planteadas por hipótesis que algunas veces fueron consideradas nulas, en unión con la investigación. Y nada más quedaría una que lo lea otro. A mí me toca leer hipótesis estadística. Finalmente tenemos que este tipo es básicamente una transformación de símbolos estadísticos de las hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas o las hipótesis alternativas, de manera que encontramos dos posibilidades, que son hipótesis estadísticas de estimación, que son aquellas que se encuentran en datos adquiridos con anterioridad y dan por hecho algunos de los valores. Y también tenemos las hipótesis estadísticas de correlación, que buscan establecer una estadística en función de la relación que existe entre dos o más variables.